18 de marzo del 2015 celebramos a lo largo y ancho de nuestro país el 77 aniversario de la expropiación petrolera decretada por el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río, el día 18 de marzo de 1938. Una decisión trascendente y de gran valor en la vida contemporánea de nuestro país. Esta determinación del presidente Cárdenas obedeció a la intransigencia y a la ambición desmedida por parte de los intereses económicos de las compañías petroleras que desde muchos años atrás fueron las concesionadas para la explotación de los yacimientos de petróleo en el territorio nacional. Estas compañías petroleras gozaban de exenciones fiscales y no tenían obligaciones de reparar los daños causados en las zonas donde realizaban sus actividades, lo cual les permitía la generación de ganancias cuantiosas, y se negaban en todo momento a reconocer los derechos laborales, a pagar las indemnizaciones a las que habían sido condenadas por la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, argumentando que sus condiciones económicas no les permitían cumplir con la sentencia dictada por dicho tribunal. Al no llegar a ningún acuerdo con el gobierno federal encabezado por el presidente Cárdenas, el 18 de marzo de 1938 dirigió un mensaje a la nación para anunciar el decreto mediante el cual se declaraban expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de las compañías que en el mismo decreto se señalaban, exponiendo las causas y las razones por las cuales tomó esta decisión. En una de las partes del discurso que el presidente Cárdenas dirigió al pueblo de México, señaló lo siguiente: es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. En tal virtud, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio. Hasta aquí las palabras del general Lázaro Cárdenas. A los pocos meses se creó, para dar efecto a la expropiación, la empresa de los mexicanos, Petróleos Mexicanos, Pemex, que desde entonces era la única empresa con posibilidades de explotar y administrar los yacimientos de petróleo en el territorio mexicano. Y hago énfasis de que era la única, porque el viernes 20 de diciembre del 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia energética propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto,
aprobadas por el Poder Legislativo y avaladas por 24 congresos estatales. Esta reforma energética consiste básicamente en modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, que permite a empresas privadas, nacionales y extranjeras participar en la exploración y extracción del petróleo a través de contratos con el Estado mexicano. Estas reformas representan un grave retroceso para nuestro país, no solamente en materia económica, sino además en materia de soberanía, ya que se abren nuevamente las puertas al capital extranjero para explotar un recurso estratégico para el desarrollo nacional, quedando con esto prácticamente como un simple recuerdo la hazaña realizada por ese gran presidente nacionalista que fue el general Lázaro Cárdenas del Río, y motivo de vergüenza nacional para los legisladores que, a cambio de prebendas políticas y económicas, no se inmutaron para votar traicionando a nuestra patria y al pueblo de México a favor de esta reforma entreguista de los intereses nacionales al extranjero. Se ha consumado la reforma energética y con ello vuelven los extranjeros a retomar nuevamente los recursos petroleros de México. Y no solo eso, sino que además también ahora se incluye la industria eléctrica nacional, dándose con esto continuidad a la política neoliberal iniciada hace ya varios sexenios en nuestro país, que ha traído en consecuencia una mayor concentración de la riqueza en pocas manos a cambio del empobrecimiento de millones de mexicanos, empobrecimiento que los gobiernos han pretendido inútilmente resolver, inventando cada sexenio programas que, lejos de resolver o cuando menos atenuar el problema, han sido más bien utilizados con fines electorales para perpetuarse en el poder. En este episodio lamentable para nuestro país, no podemos darnos por vencidos, ni mucho menos conformarnos a permanecer en la indiferencia ante los grandes retos que representan el futuro de México. Invoquemos el valor y el patriotismo que tuvo el general Lázaro Cárdenas del Río para defender los intereses de la nación, y es aquí donde encuadra la siguiente frase de Mario Benedetti: no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Muchas gracias.